¿Has visto alguna vez el momento en que un expresidente pierde su propia autoridad presidencial? Esa noche en Buenos Aires, Eduardo Duhalde pensó que podría impresionar a Javier Milei con su experiencia en gestión de crisis y su legado presidencial mientras se mostraba confiado. 22 años de experiencia política, autoridad en gestión de crisis, conocimiento presidencial. Pero lo que sucedió esa noche mostró cómo los datos pueden sacudir incluso la autoridad presidencial más arraigada. Los salones del Palacio de Gobierno respiraban esa atmósfera histórica característica de los encuentros entre líderes que han definido momentos cruciales de la nación esa noche de mayo. Era una reunión que había generado expectación durante semanas. Eduardo Duhalde, el expresidente que había navegado la crisis más severa de la historia argentina moderna y símbolo de la gestión de emergencias institucionales, se encontraría oficialmente con Javier Milei en el marco de un diálogo sobre liderazgo en momentos críticos. Los retratos presidenciales estaban perfectamente organizados, el protocolo gubernamental meticulosamente establecido, y en el ambiente se respiraba esa gravedad institucional que solo generan los encuentros entre quienes han ocupado la primera magistratura nacional. Eduardo Duhalde ocupaba su lugar en el salón principal con esa presencia presidencial que había forjado durante los momentos más difíciles de la República Argentina. Su postura digna característica, su gestualidad que acompañaba cada reflexión sobre la responsabilidad del liderazgo nacional, y esa expresión que había tomado las decisiones más complejas en la historia democrática reciente, gestionado la crisis económica más profunda y reconstruido las bases institucionales que permitieron la continuidad del sistema. No era solo un expresidente más, era el símbolo viviente de que era posible gobernar en circunstancias extremas, el hombre que había demostrado que el liderazgo político podía prevalecer sobre el colapso sistémico, el único mandatario que podía reivindicar haber salvado la gobernabilidad democrática cuando todo el sistema amenazaba con desintegrarse completamente. Frente a él, en la silla destinada para invitados del palacio, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con figuras históricas desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba notablemente con la solemnidad conmemorativa del ambiente. Gestos medidos, una serenidad que parecía ajena a las dinámicas de construcción del legado características de los diálogos presidenciales. No parecía intimidado por estar en presencia del líder que había sido considerado el salvador de la democracia argentina. Si acaso parecía genuinamente curioso por entender los fundamentos reales de una gestión que había sido presentada como el ejemplo de liderazgo en crisis extrema. El encuentro había comenzado con toda la dignidad institucional que exigía el formato del Palacio de Gobierno. Eduardo Duhalde había desplegado su repertorio completo de reflexión presidencial. Las referencias a las decisiones tomadas durante la crisis del 2001 a 2002, las menciones a la reconstrucción institucional lograda, esa mezcla de gravedad histórica y sabiduría política que había perfeccionado durante décadas como una de las figuras más respetadas del peronismo, era su oportunidad definitiva para demostrar ante el presidente actual que la gestión de crisis no solo era un arte, sino que representaba la esencia misma del liderazgo democrático que toda Argentina necesitaba recordar y valorar. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del diálogo presidencial histórico, intercambios profundos sobre la responsabilidad del Poder Ejecutivo, referencias especializadas a la experiencia internacional de líderes en crisis, esa conversación elevada que caracteriza los encuentros entre quienes han portado la banda presidencial y enfrentado decisiones que afectan el destino nacional. Eduardo Duhalde estaba en su mejor forma reflexiva, desplegando su conocimiento enciclopédico de la gestión gubernamental en circunstancias extremas, estableciendo conexiones entre liderazgo y responsabilidad histórica, demostrando por qué su presidencia había sido exactamente lo que Argentina necesitaba para superar el colapso y reconstruir la confianza institucional. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los políticos que habían dialogado con Eduardo Duhalde durante las últimas 2 décadas. No expresaba la admiración habitual por la gestión de la crisis. No hacía los comentarios protocolarios sobre la importancia del liderazgo en momentos extremos. No caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado cientos de encuentros con dirigentes de todos los partidos políticos. Más intrigante aún,
parecía estar tomando notas específicas sobre las afirmaciones de éxito en gestión de crisis, como si estuviera documentando algo particular sobre las declaraciones de reconstrucción nacional. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Eduardo Duhalde decidió desplegar su argumento más sólido, el balance de su gestión presidencial y su impacto definitivo en la salvación de la institucionalidad democrática argentina. Presidente, dijo Eduardo Duhalde inclinándose ligeramente hacia el micrófono presidencial, con esa seriedad histórica que había precedido a sus decisiones más trascendentales durante la crisis nacional y momentos de reconstrucción institucional. Creo que es fundamental que comprenda lo que significa gobernar cuando todo el sistema colapsa y la única alternativa es la desintegración nacional. Era su movimiento estratégico definitivo, el despliegue de credenciales históricas, la demostración de liderazgo extremo, el tipo de presentación de legado que había convencido a historiadores, analistas políticos y observadores internacionales de que Eduardo Duhalde representaba la síntesis perfecta entre coraje político y sabiduría institucional para navegar crisis sistémicas. El salón se cargó de expectación histórica. Los asesores presentes se prepararon para escuchar una de esas reflexiones magistrales sobre el ejercicio del poder, que habían caracterizado las mejores intervenciones de Eduardo Duhalde en seminarios sobre liderazgo democrático y gestión gubernamental, y todos anticiparon ver cómo el presidente actual respondía a la demostración de experiencia presidencial más auténtica de la política argentina contemporánea. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas históricas. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en la silla y miró directamente a Eduardo Duhalde con una expresión que mezclaba respeto por la investidura con algo que podría haber sido curiosidad empírica genuina. Eduardo, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la intensidad del momento, me gustaría entender esa salvación nacional con mayor precisión. ¿Podrías especificar qué indicadores concretos sostienen el éxito que describes? La pregunta cayó sobre el salón como una piedra en un estanque presidencial. En 14 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un expresidente educando al mandatario actual sobre las virtudes del liderazgo en crisis. Era alguien solicitando evidencia específica de afirmaciones sobre gestión exitosa. Eduardo Duhalde sintió que el terreno familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En 22 años de construcción de legado, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara las credenciales de liderazgo histórico como argumento suficiente, sino que pidiera especificaciones sobre la naturaleza de ese éxito. Por supuesto, presidente, respondió Eduardo Duhalde recuperando su compostura presidencial habitual. Logré estabilizar el país después del colapso más severo de nuestra historia, reconstruir las instituciones y sentar las bases para la recuperación económica que permitió el crecimiento posterior. Mi compromiso fue siempre con la continuidad democrática y la reconstrucción nacional. Comenzó a desplegar su arsenal de referencias más impresionante. Las decisiones que había tomado durante los momentos más críticos, las instituciones que había preservado, los momentos en que había mantenido la gobernabilidad pese a presiones extremas. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando Eduardo Duhalde terminó su presentación, sacó discretamente algunos documentos de su carpeta. Muy interesante, Eduardo, dijo comenzando a revisar los papeles con la tranquilidad de quien consulta información verificable. Pero me gustaría contextualizar esta gestión exitosa con algunos indicadores de impacto real durante tu presidencia. Comenzó a leer con la misma serenidad analítica que había caracterizado sus intervenciones más efectivas. PIB Argentina 2002 a 2003. Contracción 10.9% en 2002. Desempleo, máximo histórico 21.5% mayo de 2002. Pobreza, 57.5% población bajo línea de pobreza octubre de 2002. Los primeros datos comenzaron a caer sobre el salón como gotas de realidad económica, no eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de deterioro que contrastaba dramáticamente con cualquier definición estándar de gestión exitosa. Devaluación peso argentino. Enero de 2002 a diciembre de 2003, en 238% devaluación acumulada. Inflación anual 2002 en 25,9%. Salarios reales, caída 24% durante gestión.
Eduardo Duhalde ya no podía mantener su expresión digna habitual. Su rostro había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en décadas algo que podría haber sido inquietud genuina sobre la evaluación objetiva de su legado presidencial. Reservas internacionales: 14.20 miles de dólares millones en enero de 2002 a 6.40 miles de dólares millones diciembre de 2003. Pérdida: 55% reservas durante mandato. Continuó Milei, adoptando un tono más pedagógico. Y lo más relevante son los costos sociales de la gestión de crisis, comparados con alternativas de manejo que otros países implementaron durante crisis similares. Comillas. Se dirigió directamente a Eduardo Duhalde, incluyéndolo en su análisis, pero transformándolo de anfitrión en objeto de evaluación. Eduardo, cuando comparamos estos indicadores con los de países que navegaron crisis similares sin costos sociales tan elevados, Brasil 1999, Corea del Sur 1997, encontramos diferencias significativas que cuestionan la narrativa de gestión óptima. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Criterios internacionales de gestión de crisis efectiva, minimización de costos sociales, preservación de reservas, mantenimiento de estabilidad cambiaria ordenada. Eduardo Duhalde intentó recuperar terreno con una de sus tácticas históricas clásicas. Presidente, usted está aplicando criterios técnicos que no contemplan la magnitud excepcional de la crisis heredada, las limitaciones políticas del momento. Eduardo, lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de descortés. Yo no estoy aplicando criterios técnicos descontextualizados. Estoy usando los mismos estándares que el FMI y el Banco Mundial utilizan para evaluar gestión de crisis en economías emergentes. Sacó nuevamente sus documentos, y Eduardo Duhalde sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando los estudios comparativos sobre gestión de crisis en América Latina, y hay patrones muy claros que distinguen la gestión efectiva de la administración con costos sociales desproporcionados. Comenzó a leer con la misma tranquilidad clínica. Estudio CEPAL sobre crisis latinoamericanas. Argentina 2001 a 2003 presenta costos sociales superiores al promedio regional para crisis de magnitud similar. FMI. Gestión argentina requirió ajustes posteriores para corregir desequilibrios no resueltos durante periodo de emergencia. Los documentos académicos de gestión de crisis fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de liderazgo que Eduardo Duhalde había construido durante su presidencia. Banco Mundial, Evaluación Retrospectiva 2005, Crisis argentina prolongada por decisiones de política económica que incrementaron costos de ajuste. Se dirigió a más documentación con precisión académica. Instituto Peterson de Economía Internacional, Argentina, gestión de crisis con resultados mixtos, logró estabilización política pero a costa de deterioro económico prolongado. Estudio Universidad Harvard, comparación internacional sugiere alternativas de manejo con menores costos sociales disponibles durante crisis argentina. Adoptó una postura más reflexiva, y la pregunta que me surge es, ¿cómo evaluar como exitosa una gestión de crisis que logró estabilización política, pero generó costos sociales que podrían haberse evitado? El resto de la reunión transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Eduardo Duhalde intentó recuperar el control de la conversación con algunos comentarios sobre la complejidad del contexto histórico y la necesidad de valorar la preservación institucional. Pero su autoridad presidencial había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio del encuentro, que sus argumentos de liderazgo exitoso habían sido desmantelados por análisis empírico, que su primera experiencia de cuestionamiento sistemático era también la más pública de su legado presidencial. Por primera vez en 22 años de construcción de autoridad histórica, Eduardo Duhalde había sido confrontado no con hostilidad política, sino con evaluación según criterios objetivos de gestión de crisis efectiva. No había sido atacado ideológicamente. Había sido sometido a los mismos estándares que se aplican a líderes que navegaron crisis similares en democracias emergentes, y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de estadista histórico. Y entonces ocurrió lo más revelador de toda la noche. Eduardo Duhalde se reclinó en la silla, alejándose ligeramente de la banda presidencial que había sido su símbolo de autoridad durante la presentación. Y después de un silencio que pareció cuestionar décadas de construcción narrativa,
Habló con una voz que había perdido toda la dignidad presidencial característica. Javier dijo mirando hacia los retratos presidenciales que lo rodeaban: reconozco que estos indicadores plantean interrogantes importantes sobre los costos reales de mi gestión durante la crisis. El salón se sumió en un silencio que parecía absorber décadas de construcción de autoridad presidencial. Los asesores intercambiaron miradas de incredulidad absoluta. Eduardo Duhalde, el símbolo del liderazgo en crisis extrema, estaba comenzando a cuestionar los costos sociales de su propia gestión presidencial. Durante 22 años creí que haber preservado la institucionalidad democrática era suficiente para considerar exitosa mi gestión, continuó Eduardo Duhalde, su voz adquiriendo un tono de reflexión que nadie había escuchado antes en sus análisis sobre su presidencia. Que haber evitado el colapso total del sistema era equivalente a haber gestionado la crisis de manera óptima. Hizo una pausa, como si estuviera procesando información que había estado evitando durante décadas. Pero mirando estos costos sociales comparados, es difícil negar que existían alternativas de gestión que podrían haber reducido el sufrimiento de millones de argentinos. La admisión cayó sobre el salón como una revelación presidencial histórica. Eduardo Duhalde no estaba simplemente reconociendo errores de gestión específicos, estaba cuestionando toda la narrativa que había sostenido su legado presidencial. Milei escuchó esta reflexión con respeto genuino. Su respuesta fue constructiva. Eduardo, lo valioso de esta conversación no es cuestionar tu integridad como líder, sino distinguir entre preservación institucional y gestión óptima de crisis. Durante las semanas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos académicos argentinos. Las transcripciones del diálogo, compartidas inmediatamente en revistas especializadas, generaron debates intensos sobre la diferencia entre liderazgo en crisis y gestión efectiva de crisis. Los comentarios no celebraban la crisis de Eduardo Duhalde, sino que cuestionaban si los argentinos habían desarrollado criterios adecuados para evaluar el liderazgo presidencial en circunstancias extremas. Eduardo Duhalde mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con La Nación: el encuentro con Milei me obligó a examinar la diferencia entre preservar instituciones y gestionar crisis de manera óptima. Es momento de desarrollar análisis más rigurosos sobre alternativas históricas, comillas. Un año después del encuentro, cuando un periodista de Financial Times le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche, su respuesta fue: Eduardo representaba la confusión entre liderazgo heroico y gestión técnica efectiva. Esa noche, se demostró que el liderazgo histórico debe complementarse con evaluación empírica de alternativas. El legado de aquella noche en el Palacio de Gobierno fue transformador para el debate sobre el liderazgo presidencial en Argentina. Los nuevos analistas que emergieron comenzaron a adoptar criterios más comparativos para evaluar gestiones históricas y a implementar mayor rigor al analizar alternativas disponibles durante crisis nacionales. Y así, en los salones del Palacio de Gobierno se demostró que ninguna autoridad presidencial puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor los criterios internacionales de gestión de crisis efectiva. Esa noche, Eduardo Duhalde aprendió que cuando el liderazgo heroico se encuentra con la evaluación de gestión empírica, el liderazgo descubre que necesita sustentarse en comparación rigurosa con alternativas disponibles. Y que en la era de la accountability gubernamental, la autoridad histórica debe complementarse con honestidad sobre los costos evitables de las decisiones presidenciales. Porque al final, el espectáculo más grande no fue ver cómo Eduardo Duhalde defendía su gestión de crisis, sino ver cómo Milei transformó una presentación de liderazgo heroico en una evaluación sobre la diferencia entre preservación institucional y gestión óptima. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en la comprensión argentina sobre las condiciones del liderazgo presidencial efectivo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre liderazgo heroico versus gestión técnica efectiva en crisis nacionales, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que los legados más respetados deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo se debe evaluar realmente el liderazgo presidencial en crisis.